Os damos la bienvenida a este estudio bíblico, continuando con la carta de Apocalipsis. Hoy llegamos al último capítulo de este libro, de esta carta. Apocalipsis capítulo 22. En la voz de Mari Carmen Jiménez y Salvador Orts, vamos a presentaros este espacio, haciendo la introducción en el capítulo 22, versículo 1 hasta el versículo 5. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida transparente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor, nuestro Dios, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas palabras. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Podemos decir con total seguridad, Jesucristo viene otra vez. ¿Y cómo lo sabemos? Él lo dijo. Juan capítulo 14, verso 2 y 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Cuando la Biblia habla de la venida del Señor, no se refiere a la muerte ni tampoco a la venida del Espíritu Santo. Está hablando de la venida personal y visible de Jesús. En el momento de la ascensión de Cristo, mientras los discípulos estaban mirándole subir al cielo, 2 ángeles aparecieron y le dijeron, Hechos capítulo 1, verso 11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo vendrá Jesús? Vendrá de la misma manera como ascendió al cielo. Los discípulos vieron a Jesús volver al cielo y los que estén vivos cuando venga otra vez le verán en esa ocasión. La pregunta más formulada a lo largo de la historia es ¿cuándo viene el Señor Jesús? ¿Qué sucederá cuando Él venga? ¿Qué sucederá cuando Él aparezca? ¿Qué sucederá con los incrédulos, con los cristianos cuando venga el Señor otra vez? Son preguntas importantes. Y esas respuestas las presenta la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuándo viene el Señor Jesús? ¿Sabe alguien el tiempo exacto de la venida del Señor? Nadie lo sabe. Jesús dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Puesto que no sabemos exactamente cuándo viene el Señor, debemos estar listos en todo momento para su venida. Por eso que no te engañen los falsos maestros y los falsos pastores que están hablando de que la venida del Señor se va a producir el año que viene, como decían hace unos años, en 2012, en 2020, que no te engañen. Jesús dijo que el día y la hora nadie la sabe, solo la sabe Él y el Padre. Ni siquiera la saben los ángeles. Así que no te engañen. Que no te engañen esos falsos maestros que profetizan y dicen que Dios vendrá tal año, a tal hora. Porque eso es mentira. Si estás en un lugar donde se profetiza de esta manera, sal de ahí. Sal corriendo. Nadie sabe el día y la hora. Nadie lo sabe. Ahora bien, ¿cuáles son las señales de la venida del Señor Jesús? No podemos saber la hora exacta cuando viene Jesús. Lo que sí sabemos es que Él viene pronto. ¿Y cómo lo sabemos? Por las señales que la Biblia da en cuanto al tiempo de su venida. Se están cumpliendo señales. Por ejemplo, guerras. Siempre ha habido guerras, pero Jesús dijo que en los últimos tiempos estarían marcados por un gran aumento en el número de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido más de 45 guerras, 12 de ellas de gran magnitud. Y ahora estamos con otra guerra. Y es posible que se inicie próximamente otra, y otra, así. Esta es una señal de que la venida de Jesús está cerca, las guerras. Otra señal, el hambre, las pestilencias, los terremotos. Jesús dijo, habrá pestilencias, habrá hambres, terremotos por lugares. Nunca antes en la historia se han registrado, no han registrado los científicos tantos terremotos como lo han hecho en los últimos 20 años. Fíjate qué datos más interesantes. Se han presentado 26 terremotos mayores que han ocurrido durante los últimos 875 años. 28 terremotos mayores ocurrieron durante 40 años, entre el año 1932 y el año 1972. Más los que tenemos sin contar en los años 2000 hasta, por ejemplo, 2023. Cuenta los terremotos que hemos tenido. Otra de las señales de que la venida del Señor se acerca es Israel. 600 años antes de la época de Cristo, Israel dejó de existir como nación.
Los judíos fueron esparcidos hasta los confines de la tierra. La Biblia profetizó que en los últimos días Dios llevaría de regreso a su pueblo a su tierra y que el desierto que había quedado árido por tanto tiempo florecería como la rosa. Esto se ha cumplido. Israel ya es una nación. Otra señal de que la venida de Cristo se acerca es Jerusalén. Jesús dio un serial aún más específico o una señal más específica del tiempo del fin. Esta señal tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Lucas capítulo 21, verso 24. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Jerusalén ha sido dominada por los gentiles, los que no eran judíos, y esto ha sido por cerca de 1900 años. Pero en el año 1967 los israelíes capturaron la ciudad de Jerusalén. Jerusalén ahora está bajo el dominio de los judíos. Esta es otra señal de que la venida del Señor Jesús se acerca. Otra señal son los 10 reinos. ¿Serán estos los 10 reyes del libro de Daniel? Capítulo 2, capítulo 7. Los 10 cuernos, que significan que de aquel reino se levantará 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Daniel capítulo 7, verso 24. Daniel capítulo 2, verso 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. La palabra de Dios está hablando que en los últimos días habrá una confederación de 10 naciones de lo que antes era el antiguo Imperio Romano. El mercado común de Europa parece ser esta confederación. Europa ahora mismo quiere gobernar prácticamente todo el mundo, pero está Estados Unidos por medio. Aunque Estados Unidos en los últimos años va de mal en peor. Y podemos decir que el que quiere dominar el mundo ahora mismo es Europa. Otra señal de que la venida de Jesús se acerca son los esfuerzos para la paz. Están fallando. Ya no hay acuerdos de paz. Han fallado y continuarán fallando hasta que Jesús venga. Él es el príncipe de paz y no habrá paz en el mundo hasta que Él esté reinando. Isaías capítulo 33, verso 7. Sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Tantos gobiernos, tantos líderes mundiales hablando de la paz, la paz, la paz, y al final no promueven la paz. Envían armas a otros países y no justificamos las guerras. Intentan hacer tratados de paz que nunca se cumplen. Dice la palabra de Dios también que en los tiempos finales va a haber muchos viajes, mucho conocimiento. Daniel capítulo 12, verso 4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Está hablando de vehículos, está hablando de transportes. Habrá mucha maldad también. Esta es otra de las señales de que Jesús se acerca. El mundo no está mejorando, en vez de eso se está poniendo mucho peor. Y esto es el cumplimiento de la palabra de Jesús. Lucas capítulo 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Época de maldad en la tierra. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En los postreros días abundará la maldad. En los postreros días el espiritismo, la hechicería se incrementará. Hay mucho interés popular en el horóscopo, en los adivinos, en la brujería, en el espiritismo. Y esta es otra señal de que estamos viviendo los tiempos del fin. Pablo le decía a Timoteo, en la primera carta de capítulo 4, verso 1,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En los postreros días vendrá la apostasía. La Biblia nos dice que en los postreros tiempos, poco antes de que venga el Señor Jesús, esos días serán caracterizados por la gran apostasía. Y la palabra apostasía, si lo buscas en internet, el diccionario, quiere decir alejarse de la verdad. Y esta profecía se ha cumplido y se está cumpliendo. En muchos institutos bíblicos, en muchos seminarios, en muchas iglesias, los maestros, los profesores ya no creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Estos son hombres y mujeres que toman en poco los milagros, niegan el nacimiento virginal de Cristo, niegan que Jesús es Dios, destruyen la fe de las personas, enseñan ideologías que van en contra de lo que Dios ha establecido. No permanezcas bajo las enseñanzas de los que niegan las grandes verdades de la Biblia. Si estás en una congregación donde se niega la palabra de Dios, donde se niega, por ejemplo, que Jesucristo es Dios, donde se niegan los valores de la familia, te invito a que salgas de ahí, no permanezcas en ese lugar. Proverbios capítulo 19, verso 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hay una gran apostasía en muchas iglesias. Muchos pastores que afirman ser siervos de Cristo ya no predican el Evangelio. Ya son animadores, ya son personas que solo motivan a la gente diciendo cosas como que tú puedes conseguir todo lo que quieras. Los famosos coaching, o como se quiera decir. Son animadores. Ya no predican que los hombres son pecadores y están perdidos. Ya no predican que necesitan ser salvos por la fe en Cristo. En vez de esto, esos hombres, y ahora mujeres, famosas pastoras, ya no comparten de esto. Niegan la necesidad del nuevo nacimiento, predican que Dios es el Padre de todos los hombres y que todos los hombres son hermanos. La palabra de Dios dice, a esto se evita. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos, o no todos son hijos de Dios. ¿Qué nos dicen estas señales? Pues nos dice que Jesucristo viene pronto. Podría venir hoy. Jesús dijo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahora que tenemos televisión, podemos ver las guerras, podemos ver tantas cosas que están profetizadas en la Biblia. ¿Qué significa? Que el reino de Dios se acerca. Vemos terremotos, vemos pestes, vemos hambre. Vemos tantas cosas que ya la Biblia ha anunciado hace años atrás, siglos atrás, que esto nos tiene que animar a todos a prepararnos. Esto quiere decir que el reino de Dios se está acercando. ¿Y qué pasará cuando venga el reino de Dios? Pues en primer lugar, Jesús vendrá secretamente para llevarse a su iglesia de este mundo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cada creyente será arrebatado para ir al encuentro del Señor. ¿Qué será del mundo? ¿Cómo será el mundo cuando se hayan ido todos los cristianos? Pues será un mundo sin poder, sin freno. La maldad y la perversidad prevalecerán como nunca antes. En esa época, seguramente aparecerá en la tierra un hombre extraordinario. Poseerá gran capacidad como dirigente, habilidad, tendrá poderes maravillosos. Aún podrá hacer bajar fuego del cielo, pero su poder no vendrá de Dios. Su poder vendrá de Satanás. Y la palabra de Dios llama a este hombre el anticristo. La palabra anti quiere decir en contra de, y él está en contra de Dios y de Cristo. Por medio del engaño y de sus poderes milagrosos, el anticristo de Satanás ganará dominio de todo el mundo. Y nadie podrá comprar o vender sin su marca. Levantará una gran imagen
y exigirá que el pueblo le adore a él y a su imagen. ¿Te suena, verdad? Algo parecido, Babilonia, Nabucodonosor, la gran imagen que levantó. El mismo modus operandi. Satanás siempre trabaja igual. Siempre. El orgullo de Satanás. Quiere que todos le adoren a él. Quería el trono de Dios, y por eso Dios le echó a él y a su legión de demonios. ¿Qué le dijo a Jesús para tentarlo? Una de las tentaciones fue: póstrate ante mí, adórame. Eso es lo que quiere Satanás, adoración. Se cree Dios y es un pobre diablo. Pues el anticristo levantará una gran imagen y exigirá que el pueblo le adore a él. Los que rehúsen hacerlo morirán. Esto no es una película de ciencia ficción, esto será real. La primera parte del reinado del anticristo será una época de prosperidad en la tierra, y esto durará 3 años y medio. Luego vendrá un periodo de aflicción y de angustia, cuando Dios derrame su ira sobre un mundo malvado que ha rechazado a Cristo. Y a esa época se le llama, o la conocemos como la Gran Tribulación. Dice la palabra de Dios que en esa época habrá conmoción en los cielos. El sol se volverá negro, la luna se pondrá roja como la sangre. En la tierra habrá plagas, enfermedades, terremotos, hambre. La tercera parte de los habitantes del mundo serán destruidos. Uno podría pensar que los que antes han escuchado y rechazado el Evangelio seguramente se arrepentirán de sus pecados, se convertirán a Cristo durante la gran tribulación, pero no lo harán. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 10, verso 10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Habrá personas, y ya lo estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad, que se alegran de los males que le están sucediendo a otras personas. Se complacieron en la injusticia. Te invito a que leas Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21. Cuidado con esto, ¿eh? En verdad es cosa seria rechazar el Evangelio, porque llegarán las consecuencias. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene otra vez. Para los incrédulos, la venida del Señor será una época de terror y juicio. Pero para los cristianos, para los discípulos de Cristo, para nosotros, la venida del Señor está unida a la palabra esperanza. Es una esperanza bienaventurada. Es una esperanza de consuelo. La Biblia dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los incrédulos entierran a sus muertos sin ninguna esperanza de volverlos a ver jamás. Pero eso no es así con nosotros. Cuando Jesús venga, nuestros seres queridos que murieron confiando en Él serán resucitados. Y nos reuniremos con ellos para siempre. Es una esperanza de consuelo, es una esperanza que purifica. El cristiano que verdaderamente cree que la venida del Señor está cerca, se purifica. Es decir, se va preparando para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque sabe que muy pronto va a comparecer ante el Señor Jesús. Va a tener que rendir cuentas ante Él. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 10. En ese tribunal de Cristo seremos juzgados por lo que hemos hecho después de ser salvos. Algunos creyentes serán hallados fieles siervos. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Qué puedo hacer para mi Salvador antes que Él venga? ¿Cómo puedo glorificarle? ¿Cómo debe ser usado mi tiempo, mi economía, mi dinero, mis habilidades para Él?
Estas son preguntas que deben interesar a cada uno de nosotros. Si tú verdaderamente crees que el Señor Jesús viene pronto, haz el trabajo a la mano. Es decir, Dios tiene un trabajo para ti ahora, hazlo bien. Si Dios tiene algo diferente para ti, Él te lo va a mostrar. Otra de las cosas que puedes hacer es crece en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Haz esto por medio de la oración, del estudio de la Biblia, sirviendo al Señor, congregándote en una iglesia con sana doctrina. ¿Qué tengo que hacer para la venida del Señor? Prepararme. Prepararme para servir a Dios, conocer la palabra de Dios, estudiar cada día la palabra de Dios, memorizar versículos de la Biblia, hacer devocionales, ayudar al prójimo, ayudar a los demás. ¿Qué puedo hacer en estos tiempos finales, mientras espero la venida del Señor? Ganar almas para Cristo. Gana a otros para el Señor Jesús. Y se empieza ganando almas para Cristo a los más cercanos, es decir, a tu familia. De esto siempre hablamos, ¿verdad? Señor, llévame a las naciones, quiero predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero si no estás preparado o si no estás dispuesto para predicar el Evangelio a los más cercanos, a tu familia, a tu vecino, a la persona con la que convives, a tu compañero de trabajo, ¿cómo te va a llevar el Señor a las naciones si no estás dispuesto a predicar el Evangelio a la persona que tienes más cerca? Por eso, mientras esperamos la venida del Señor, gana almas, gana a otros para Jesús. Y esto también es importante. Niégate a ti mismo, niégate a los placeres que ofrece el mundo. Vive para el Señor Jesús, vive para otros. Este es el secreto de una vida fructífera. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mantén una comunión cristiana con otros creyentes. Debes pertenecer y sostener a una iglesia local. Una iglesia que crea realmente la palabra de Dios. Sana doctrina. Y recuerda, Maranata. En los primeros días de la iglesia, los cristianos tenían una palabra para saludarse y despedirse. Era la palabra Maranata. La palabra Maranata quiere decir nuestro Señor viene, Jesucristo viene. Y esta es la mejor manera de terminar el estudio bíblico de Apocalipsis. Hoy llegando al último capítulo, la venida de Cristo se acerca. Y la mejor manera de terminar este pasaje es con el versículo 20 y 21, pero también con esta palabra, Maranata. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y la palabra de Dios continúa diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.